¿A dónde hemos llegado? Que la ONU tenga que pedir una tregua de 2 días en Gaza para vacunar contra la polio o intentar salvar una planta de agua. Las cifras son escalofriantes. Desde octubre pasado a la fecha, 40.534 personas muertas en los ataques israelíes. En las últimas 24 horas, 58 han fallecido. O sea, cada una hora, más de 2 vidas perdidas. Los heridos en esta masacre, casi 100.000. Parece haber poco lugar, además, para la esperanza después de que este fin de semana volvieran a fracasar las tratativas por un alto al fuego en la Franja de Gaza. Y además que el ministro israelí de Relaciones Exteriores planteara replicar las acciones militares, pero esta vez en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, con la excusa de que Irán intenta hacer allí lo que Hamás en Gaza. La tensión sube en una zona ya compleja con los latentes e históricos enfrentamientos entre Israel e Irán, que tuvieron uno de sus últimos episodios en abril con el ataque al consulado de este país en Damasco. Y sube más la tensión con el denominado ataque a Hezbollah en el Líbano como una operación militar preventiva, así la denominaron, y la posibilidad de que todo se descontrole. Hoy analizaremos la crisis humanitaria y la tensión máxima entre palestinos e israelíes. Y en nuestro segundo bloque conversaremos con un gran invitado, Dan Restrepo, ex asistente especial del expresidente Barack Obama. Comienza Conexión Global Prime. Para entender el momento de alta tensión que se vive en Israel y con los palestinos, es importante también entender las conexiones regionales y sobre todo una pregunta: ¿qué es Hezbollah? Gabriel Palma con la nota. Las tensiones entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano han tenido en los últimos días un nuevo recrudecimiento, encendiendo las alarmas de la región. Este domingo, y en represalia a la muerte el mes pasado del número 2 de la milicia, el grupo libanés lanzó más de 300 misiles contra Israel, una envergadura solo comparable con la Segunda Guerra del Líbano en 2006, una operación declarada como un éxito rotundo. Por ahora el resultado fue satisfactorio. Consideramos que la operación en represalia por el asesinato de nuestros militares y el ataque a la ciudad de Dahiyeh está hecha, pero nos reservamos el derecho de responder en otro momento si es necesario. Bombardeos que fueron interceptados casi en su totalidad por la cúpula de hierro israelí, cuyo ejército horas antes lanzó por sorpresa un ataque preventivo con unos 100 aviones. Se considera que este fin de semana alcanzó el punto más álgido entre ambos países en casi 20 años, sumándose a una serie de conflictos con los chiitas de la región. Miramos constantemente a Israel, también a Yemen, también a Irán. Les recuerdo que Hezbollah es una extensión de los iraníes y estoy convencido de que estos disparos generalizados también están dirigidos por Irán. Atacaremos y eliminaremos las amenazas donde sea necesario. Si bien las tensiones han existido a partir del establecimiento del Estado de Israel en la década de los 40, desde 1979 con la imposición de la República Islámica de Irán, los roces entre los iraníes y sus aliados con Israel han sido constantes. Uno de esos amigos es precisamente Hezbollah. En ese contexto, los recientes cruces entre Hezbollah y las fuerzas israelíes están por alcanzar los 11 meses desde que estalló la guerra en Gaza tras el ataque de Hamás, en medio de las acusaciones de intervencionismo iraní en favor de sus aliados en la franja. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación o en rondas de combate, sino en guerra. Estamos en guerra y la ganaremos. Los partidarios de Israel y algunas personas dentro de ese régimen usurpador han dicho que Irán está detrás de este ataque. Están equivocados. Pero defendemos a Palestina, defendemos su lucha y besamos las manos de esos valientes jóvenes que planearon el ataque al régimen sionista. Estamos orgullosos de ellos.
Acusaciones que no son infundadas, sobre todo considerando la red de alianzas que construyó Irán en Medio Oriente. Tras el 7 de octubre, los ataques han sido constantes en puntos focalizados por parte de Hezbollah y otras paramilicias, abriendo la amenaza de un conflicto regional que se mantiene latente. Amenaza que, por cierto, ha estado cerca de convertirse en una realidad. El bombardeo iraní del pasado 13 de abril también marcó un precedente al ser una agresión directa y masiva a Israel. Consideramos que esta operación fue un éxito y en nuestra opinión esta operación ha terminado. Pero si el régimen sionista toma alguna medida contra la República Islámica de Irán, nuestra próxima operación será mucho más grande que esta. El ataque fue una prueba de que Irán busca una escalada. Hasta ahora trabajó a través de sus representantes, pero ahora reveló su intención, tratando de escalar el conflicto en la región por su cuenta. Sin embargo, el fin de las hostilidades, al menos entre las milicias chiitas y el ejército israelí, está lejos de tener una resolución, pues desde Irán aseguran que la respuesta de sus aliados aún no se ha concretado tras la muerte de Ismail Haniyeh, el principal líder político de Hamás, asesinado en un bombardeo en Teherán. La venganza por el asesinato de Ismail Haniyeh, ya sea por parte del eje de la resistencia o por parte de la República Islámica de Irán, es segura. No caeremos en juegos mediáticos ni en provocaciones y decidiremos cómo y cuándo llevar a cabo esta acción revolucionaria. El eje de la resistencia llevará a cabo esta venganza según sus capacidades y medidas. Este fin de semana fuimos testigos de ello. El riesgo de la escalada regional sigue en el horizonte, con las amenazas a Israel provenientes de todos sus vecinos y con un gobierno israelí poco dispuesto a negociar el fin de las hostilidades en la Franja de Gaza. Comenzamos el análisis viajando directamente hasta Israel para conversar con Mario Snyder, que es profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea en Jerusalén, ciudadano israelí. Además, vivió en Chile hasta 1966. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Gracias por la invitación. Mario, ya vimos recién una nota en que explicamos la historia de Hezbollah para que quienes nos ven entendieran el contexto de lo que vamos a conversar. Y quisiera preguntarte que nos expliques cuáles son las razones, no de la histórica, sino de la más reciente tensión con esta operación militar, de alguna manera, que comienza el ejército israelí el fin de semana. ¿Qué pasó entre Israel y Hezbollah en los últimos días? La verdad es que el conflicto militar entre Israel y Hezbollah, a bajo nivel, porque nunca llegó a ser una guerra, en esta última vuelta, diría yo, comenzó el 8 de octubre de 2023, o sea, un día después del ataque de Hamás a Israel. Hezbollah se declaró a favor de Hamás y comenzó a atacar el norte de Israel, la frontera norte de Israel, o sea que es la Galilea, Alta Galilea, Baja Galilea y Galilea Occidental, y ataques tanto a bases militares como a poblaciones civiles en forma bastante masiva, pero siempre sin deslizarse hacia una guerra abierta. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la política iraní en el Medio Oriente, ya que Hezbollah es un partido, el Partido de Dios, que fue prácticamente fundado por el Ayatollah Khomeini en 1982. O sea, está directamente ligado a los intereses de la República Islámica. E Israel ha respondido, y aquí tenemos una concatenación de violencia, o sea, como sucede cuando comienzan todas las guerras. Ahora, lo último que presenciamos en esta escalada fue el mes pasado el asesinato del número 2 de Hezbollah, Fuad Shukr, que dio de alguna manera una señal, y también vimos el fin de semana este denominado por Israel ataque preventivo para intentar minar las capacidades de Hezbollah. ¿Cuánta tensión ha llevado esto? ¿O es parte de la misma dinámica de estos conflictos como de baja intensidad que no se desatan hasta que se desatan? Digamos, no sabemos en qué momento puede ser aquello, pero ¿qué nivel de gravedad le atribuyes tú a los últimos hechos del fin de semana y del mes pasado, pero del fin de semana específicamente? Muy alto nivel de gravedad, Mónica, porque simplemente lo que sucede aquí es que en cualquier momento, por un error o intencionalmente, se puede desatar una guerra regional. Hecho es que los Estados Unidos, que no tienen ningún interés en una guerra
regional en el Medio Oriente, que puede ir más allá del Medio Oriente y llegar a transformarse en un conflicto global, han estado mediando todo el tiempo, de alguna u otra manera, entre Israel y Hezbollah para que esto no estalle y no se escape del control que ha tenido hasta este momento, o sea, lo que mencionamos como baja intensidad. Pero el asesinato, muerte, eliminación, como quieran llamarlo, por parte de Israel, de Fuad Shuker, que era el comandante militar del ejército de Hezbollah, ya que Hezbollah tiene un ejército que es más grande y más poderoso que el ejército del Líbano, que el ejército del país anfitrión de esa organización, llevó a Nasrallah, al líder de Hezbollah, a declarar que esto no va a pasar simplemente y que Hezbollah va a efectuar un acto de venganza muy serio. Y de ahí que vino la amenaza que la guerra, en ese sentido, iba a ser extendida del norte de la Galilea, el norte de Israel, hacia el centro del país, y de ahí más adelante vinieron las afirmaciones de Nasrallah, que en este acto de venganza, que en este acto de represalia contra Israel, habían atacado 2 bases muy importantes en el centro de Israel, entre Tel Aviv y Herzliya. Ahora, fíjate que mi hijo vive en Herzliya y yo vivo en Tel Aviv, y esa noche, la noche que había muchísima tensión, pues se creía que esto podía terminar en una guerra abierta, no escuchamos ni la alarma misilística antimisiles de Israel, ni ninguna explosión en esta zona, y por ende, aunque Nasrallah luego afirmó que habían atacado 2 bases muy importantes en el centro de Israel, nosotros le creemos al vocero del ejército de Israel, que dijo que ese ataque realmente no se realizó. Mario. Y aquí hay un hecho muy extraño, pero te lo dejo aquí. Claro, vamos sumando además distintas cosas, porque vemos lo del mes pasado, decíamos, importante, porque era un nombre clave para Hezbollah. Eso por un lado. Sí. Vemos ahora este llamado ataque preventivo por parte de Israel, la respuesta también con 320 cohetes contra 11 bases militares, pero de nuevo, también vimos esto en agosto. En abril vimos en otro frente el ataque de Israel contra el consulado sirio, contra el consulado iraní, perdón, en Damasco, en Siria. La respuesta también de Irán. Y te pregunto por qué. Porque ambas respuestas, las de Irán en abril, la de Hezbollah ahora en agosto, son respuestas, pero pareciera ser respuestas contenidas, en el sentido de que no es sorpresa para ninguno de los dos bandos, ni para Hezbollah, ni tampoco para Irán, que el tipo de armas que están ocupando pueden ser detectadas por el sistema antiaéreo israelí. Entonces, uno se pregunta si todavía estamos en una fase controlada de tensión, que puede escaparse, pero que hay alguna señal de más política incluso que militar. ¿Qué opinas tú? Yo creo que hay pocas señales políticas con respecto a Hezbollah y también con respecto a Irán, y que sí estamos en una fase en que los enfrentamientos militares, en que estas respuestas, tanto de Irán como de Hezbollah, a acciones agresivas israelíes, ofensivas israelíes, pueden llegar a desencadenar un conflicto regional. Pero no lo creo solamente yo. Esto lo cree Estados Unidos, esto lo creen los principales países de la Unión Europea y muchos otros que han hecho muchísimos esfuerzos para que esto no se desborde, para que esto no se transforme en un conflicto regional y más aún en un conflicto global. Entonces, diría yo que está bastante claro que estamos jugando todas las partes aquí un juego muy peligroso, mientras que por otro lado, bajo tierra o bajo la mesa o como quieras llamarlo, hay un tipo de negociación política continua que intenta prevenir que esto se desborde y que intenta mantener esta guerra localizada en la guerra entre Israel y Gaza y en una guerra de bajo nivel entre Israel y Hezbollah. Mario, no hemos mencionado, pero hubo un hito muy relevante para los iraníes, que fue la eliminación, el asesinato de Ismail Haniyeh, líder de Hamas,
fue importante para Hamas, pero también para Irán, probablemente también para Hezbollah, porque hay obviamente una conexión, ¿no? Y esto fue el 31 de julio en Teherán. Por eso te nombro también específicamente Irán, porque es atacar a un objetivo de Hamas, pero en territorio iraní. Esto tiene también, obviamente, una significación militar y política y simbólica. Aún después de eso, no vimos que se desbordara el conflicto. Algunos pensaron que ese pudo ser un punto en el que se desbordara. Y uno se sigue preguntando por qué la respuesta no es todavía más fuerte de lo que podría ser de lado y lado. ¿Es que la mediación internacional está ayudando a contener esto? Sí, indudablemente la mediación internacional tiene mucho que ver. Y luego yo creo que si se miran los intereses internos de Irán, los intereses internos de Israel y los de Hezbollah o Líbano también, a ninguna de las partes le conviene una guerra abierta en el Medio Oriente, de ninguna manera. Ya tenemos una guerra confinada a la Franja de Gaza y sus alrededores, que ha sido desastrosa para todas las partes. Sí. O sea, hemos tenido cantidades de víctimas en la parte israelí, en la parte palestina, tenemos víctimas en la parte libanesa, nuevamente en la parte israelí, en el norte. Quiero decirte solo una cosa con respecto a Irán. Sí, el asesinato, la muerte de Ismail Haniyeh en una casa de hospedaje militar en Irán, en Teherán, fue considerado por Irán como una violación de la soberanía nacional. Pero ten en cuenta que la guerra entre Irán e Israel no es una novedad. Irán e Israel están combatiendo en forma, diría yo, velada o tras las bambalinas desde el 2012 alrededor del tema de Irán nuclear, e Israel ha atacado muchas veces en territorio iraniano, han matado científicos nucleares iranianos y jefes militares. O sea, lo del consulado en Damasco fue un hecho más que fue replicado con un fuerte ataque misilístico y de drones iranianos que fue contenido por Israel con ayuda de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y de los países árabes circundantes a Israel. Mario, te saco completamente del tono de análisis político, militar, geopolítico y estratégico. Quiero cerrar preguntándote que le cuentes a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, ¿cómo vives tú hoy día en Israel? ¿Con cuánta tensión se vive? ¿Cuánto se normaliza de alguna manera vivir permanentemente en conflicto? ¿Cuánto se mira al horror que están viviendo los palestinos en la Franja de Gaza? ¿Cómo vives tú? Yo personalmente lo vivo muy mal, tanto por todos los factores que has mencionado ahora, como porque mi experiencia de vida, que como bien dijeron ustedes, yo estoy en Israel desde 1966, claro. Ha sido de muchas guerras, y en todas las he vivido mal, porque las guerras todo el mundo sabe cómo comienzan, nadie sabe cómo terminan. Más allá de ello, una persona no es responsable solo por sí sola, sino que tiene una familia. Y cierto que en la familia hay gente, siempre hay gente, hay niños, hay ancianos, hay gente inerme, que en una situación de conflicto abierto uno no es capaz de defender. Luego, sobre las víctimas palestinas en la Franja de Gaza, por supuesto que yo creo que esto es una barbaridad, tiene explicación, y sabes, yo soy analítico, yo no trato de echarle la culpa ni a una parte ni a la otra, y creo poder entender por qué hay tantas víctimas civiles en la Franja de Gaza sin culpar a este o al otro. Pero de cualquier manera es una desgracia humanitaria que me afecta no solo a mí, sino que afecta a toda la humanidad. Y yo creo que todos estos factores, y te voy a agregar uno personal que me ha sucedido a lo largo de mi vida. A mí también me tocó participar aquí como ciudadano y soldado israelí en alguna que otra guerra, y una de las cosas que era imposible de tragar, si quieres tú, era el hecho de que, por ejemplo, la guerra del Líbano, cuando estábamos en el Líbano, la alerta
era constante porque atacaban al ejército israelí, el ejército israelí atacaba a Amal, a Hezbollah, a Fatah, que estaba en aquella época, cada uno. Y uno cruzaba la frontera y del otro lado de la frontera veía un café con gente sentados tomando café con queque o tomándose una cerveza. Y hoy día yo estoy sentado en Tel Aviv en un café con un amigo que le tocó también todas estas guerras y que era paracaidista, y no dejamos de sorprendernos cada día cómo podemos estar sentados tomando el café mientras en la frontera de Gaza están muriendo israelíes y palestinos y en la frontera del Líbano está sucediendo lo mismo. Me quedo con esa reflexión. Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado justamente desde Israel en esta Conexión Global Prime. Mario Schneider, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ciudadano israelí además que vivió en nuestro país hasta 1966. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hoy seguimos conversando y ahora con una invitada que la vieron en algún momento en tal vez el periodo más crítico del conflicto reciente en la Franja de Gaza, desde ese lugar viviendo todo en terreno, y ahora la tenemos aquí en el estudio. Me refiero a Irene Bronfman. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Irene. Mónica, muchas gracias. Ex embajadora de Chile en Israel entre el año 2006 y el 2010. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te quiero llevar de inmediato a Cisjordania. Para quienes nos están viendo, está la Franja de Gaza, está al norte, a la derecha del mapa de Israel, el otro territorio palestino. Territorio ocupado. En este caso, territorio palestino ocupado, Así porque Al-Fatah, digamos, básicamente, la autoridad palestina más bien, la autoridad nacional palestina, para ser más precisos, son quienes gobiernan, pero cada vez menos territorio. Y ahora en Cisjordania, donde también hay colonos, eso hay que explicarlo, ha empezado y ha enfatizado el ministro de Relaciones Exteriores israelí que hay que hacer una operación similar a la realizada en la Franja de Gaza, pero ahora en Cisjordania. ¿Cómo se está viviendo eso y qué nos puedes contar? Bueno, lamentablemente, Mónica, en Israel está en este momento el gobierno a manos de gente muy fundamentalista y muy fanática. Hay una violencia muy grande contra la población palestina en general, tanto ciertamente la Franja de Gaza, porque está Hamas y fue la guerra desde el 7 de octubre, pero ahora se ha ido acrecentando con los asentamientos palestinos cercanos de los territorios ocupados, y ha habido varios ataques violentísimos. Ha habido incluso víctimas fatales. Acaban de haber 9, en Cisjordania. En Cisjordania hubo, pero esa fue una operación militar israelí. ¿Sí? Yo te hablaba más bien, un poquito antes, ayer, de operaciones de los settlers, de los colonos, que están atacando poblaciones palestinas. Pero colonos son judíos que viven en Cisjordania. Que están haciendo asentamientos en territorios ocupados en Palestina. La operación de ayer fue una operación del ejército israelí, y ellos lo justifican diciendo que hay actividades terroristas, que hay probablemente ataques que van a venir a Israel, hay inteligencia involucrada, y ellos básicamente dicen que en Cisjordania Irán está intentando realizar, influenciando, digamos, a los palestinos, lo mismo que Hamas en la Franja de Gaza. Eso es lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces uno se pregunta ¿qué va a pasar? ¿Cuán cierto es? No, uno se pregunta incluso más, sí, cuán cierto es, pero además, ¿hasta dónde puede escalar esto? Pues si uno mira el espejo de la Franja Mónica, de Gaza... la verdad es que si tú miras de lo que pasó el 7 de octubre acá, esto ha ido en un escalado así. Y estamos en el tope. Estamos en el tope. Yo me vine a Chile, yo llegué hace 5 días, y la verdad es que me vine antes de lo que tenía contemplado, porque la ansiedad, la angustia, se cancelaron todos los vuelos. Yo tenía que llegar a Chile por razones familiares, y me vine, pero toda la situación, estamos en el top, porque estamos con una amenaza iraní de la respuesta al asesinato de Haniyeh en Irán.
Y el líder de Hamás, para que quienes nos están viendo lo entiendan. Claro, de Hamás. Que ellos dijeron que van a retaliar, pero no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Sí, que viene una represalia. Que viene, claro. Y ahí están todos esperando. Por el otro lado tenemos a Hamás, que la victoria total que ha prometido Netanyahu jamás se ha realizado. Expliquemos que Hamás rige en la franja de Gaza. Franja de Gaza. Y tenemos a Hezbollah en el norte, cuyos líderes, algunos de cuyos líderes, no muchos, han sido también asesinados selectivamente por Israel, tanto en el Líbano como en Siria en algún minuto. De hecho, el número 2 o 3 el mes pasado. Claro. Y ellos también prometieron responder, y de hecho respondieron hace 3-4 días, digamos. La gran operación de Hezbollah hace 3 días atrás, que duró 3 horas, pero fue feroz, fue grande, y Israel respondió también ferozmente. O sea, estamos, digo yo, por Israel. Está Israel en este momento la situación en la región está en el top de la crisis, te diría yo. Ahora, ¿cuán firme o cuán débil ves al gobierno de Netanyahu? Porque es un gobierno, muchos podrían pensar que Netanyahu es lo más a la derecha que existe en Israel, y no es así. No. A la derecha de Netanyahu hay varios partidos con los cuales, en una democracia parlamentaria, él los necesita para construir alianza y para mantenerse en el gobierno. ¿Cómo está hoy día la situación política de Netanyahu, considerando todo este panorama que nos has mostrado? Y además agrego un tema que es muy doloroso, que es el tema de los rehenes. Claro. Bueno, yo ahí te puedo dar solo mi opinión personal, porque es como yo veo la situación política ahí. Netanyahu es un personaje profundamente arrogante y corrupto, que para su subsistencia política necesita la alianza que tiene en el gobierno. Sin su alianza con la extrema derecha y los fundamentalistas de extrema derecha, 2 de los cuales, uno es el ministro de Economía y el otro es el ministro de Seguridad Nacional, y los ultrarreligiosos, por el otro lado, él no sobrevive. El día que esa alianza de gobierno se desarme, él va a tener que darle la cara al país y se acabó su gobierno. Entonces, el tipo necesita esto, y esa es una de las razones básicas por la cual la guerra no ha terminado. Él necesita el conflicto para subsistir. Él necesita el conflicto. Básicamente porque los dos partidos los ultrarreligiosos y ultranacionalistas quieren invadir Gaza, quieren asentarse en Gaza, ya lo han dicho. Que el ministro de Seguridad Nacional, entre comillas, que tiene en su poder la policía y qué sé yo, se fue a la explanada del templo hace 3 días atrás, que está protegido por la ley internacional, digamos. Se fue allá y dijo: nosotros vamos a establecer una sinagoga ahí. En la explanada de las mezquitas, que es tremendamente simbólico. Que es como el centro mismo de lo que es y un tema no igual, pero similar, provocó la intifada anterior. Por lo tanto, se sabe que se está diciendo, ¿no? Pero él tiene poder ahora y está haciendo lo que quiere. Y Netanyahu no puede prescindir de ello, no puede. No puede y no quiere. Y disculpa que me distraiga por los rehenes, que no es una distracción, porque para mí es lo más importante. Te quería llevar allá. Claro. Aprovecho de hacerte una pregunta sobre eso, Irene. Los rehenes da la impresión que no les importa. Quiero preguntarte sobre eso, Irene. Sí. Vimos hace un par de días, parte de los familiares de los rehenes, son más de 100, se exhibió como un gran logro, y me imagino que es motivo de felicidad que logren encontrar en un túnel a uno de los rehenes. Claro. Maravilloso. Pero hay más de 100 todavía. Hay 118 ahora, eran 119. Y la pregunta también es, vimos también que un grupo de familiares cerca de Tel Aviv toma una carretera en protesta contra Netanyahu, pidiéndole un cese al fuego y un acuerdo para un alto al fuego. Debiera ser la preocupación humanitaria lo primero, evidentemente, pero ¿cómo se lee políticamente lo que está haciendo Netanyahu? ¿Qué costo puede tener también para él?
bueno, si lo miras desde el punto de vista de la centroizquierda y la izquierda en Israel, que no es muy mayoritaria, pero existe, tiene un costo enorme. Israel está dividido, ¿ah? y Netanyahu impresiona mucho, digamos, pero tiene mucho soporte. Y de hecho las encuestas han subido con la amenaza iraní. La última, las encuestas de Netanyahu se fueron al cielo. ¿Ah? Y hay una enorme cantidad de población, yo te diría la mitad de la población, o tal vez un poquito menos, que apoyan a Netanyahu y que creen que él es el único líder que puede llevar al país a defender a Israel del resto del mundo, porque los judíos de Israel sienten que el mundo los odia. Ahora, yo soy judía y yo vivo allá y formo parte de la otra mitad y nosotros no creemos eso, nosotros queremos un país humanitario y qué sé yo. Ahora, ¿qué pasa con los rehenes? Netanyahu, la impresión general de nuestro grupo, de los familiares de los rehenes y qué sé yo, es que él decidió sacrificar los rehenes. Que su objetivo final es acabar con Hamas, cosa que no va a poder pasar. Porque Hamas matan los líderes y surgen nuevos. Quiero preguntarte, porque nos quedan dos preguntas antes de finalizar. Perdón. Lo primero, ¿cómo viste el último de los fracasos en estas conversaciones? En Qatar siguen los grupos técnicos conversando. El fin de semana hubo un fracaso, siguen las conversaciones, como digo, técnicas, pero no se ha llegado a acuerdo. ¿Qué posibilidad ves tú de que se logre un alto al fuego? Entre otras de las cosas que impiden este acuerdo es que una franja de terreno, el único paso que conecta la franja de Gaza, el paso Filadelfia con Egipto, los palestinos dicen tienen que desocuparlo Israel militarmente y Israel dice no. Si eso no se desocupa militarmente, no hay ningún punto de conexión que no esté controlado de entrada y salida por Israel. Entonces te pregunto, ¿qué posibilidad ves tú de un acuerdo? Mónica, sinceramente yo no veo ninguna posibilidad de que estas conversaciones de paz lleguen a un acuerdo. Y no solo por la parte israelí. Yo creo que ahí sí que tenemos que tomar en cuenta que el líder de Hamas, Sinwar, que es el que reemplazó a Haniyeh, que fue el que mató Israel en Irán, él tampoco quiere. A él también le conviene mantener el conflicto. Y entonces, mientras tú tengas dos lados que necesitan mantener un conflicto y hacer un tira y afloje, es imposible. A ellos no les importan las vidas humanas. A los líderes de Hamas, no la población palestina. ¿Que no es lo mismo? No. Definitivamente no. A los líderes de Hamas no les importan las vidas humanas. A los líderes del gobierno de Israel no les importan las vidas humanas. ¿Y qué debe hacer entonces para cerrar la comunidad internacional? ¿Qué posibilidad tiene y qué debiera hacer? Porque hay una responsabilidad política. Que Estados Unidos debiera cerrar la llave. Estados Unidos sigue enviando armamento, Estados Unidos sigue proveyendo municiones. Estados Unidos, Israel tiene armamento, pero no tiene municiones. Israel tiene los interceptores de los misiles, pero necesita, no sé, esas cosas que le ponen adentro para interceptar. Y eso lo provee Estados Unidos. Bueno, el día que Estados Unidos, que ha amenazado ya varias veces, diga, se cerró la llave, Israel va a tener que tomar una posición. Y por el lado de Hamas, yo creo que Qatar y los países árabes van a tener que también tener una postura similar. No sé qué decirte, pero yo no veo que esto vaya a llegar a ninguna parte. Porque pudo haber llegado hace mucho tiempo y ya no llegó. Irene Bronfman, ex embajadora de Chile en Israel, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Qué gusto conocerte en persona. Igual. Muchas gracias. Nos vamos entonces a la pausa en Conexión Global Prime, pero no se separen nuestra compañía porque al regreso van a estar aquí en el estudio de Conexión Global Prime el ex asistente especial del presidente Barack Obama, exdirector además para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional,
de Estados Unidos. Vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos con Dan Restrepo, también un panorama continental. Así que espérenos un momento y regresamos. Lo habíamos prometido, nos acompaña Dan Restrepo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar acá. Déjame comentarle a quienes nos ven a través de las pantallas CNN Chile, que es el ex asistente especial del presidente Barack Obama, ex director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ni más ni menos. Así es que un gusto tenerte ahora que estás en Chile. Y primero quisiera mencionarte unas cifras para ver tu visión global. El año pasado se alcanzó un máximo histórico de 2,4 billones de dólares en el mundo, de todos los países en gasto militar. Parecía ya insuperable, ¿no? Y resulta que entre el 2022 y el 2023 se incrementó un 6,8%. Sí. Los conflictos suman y siguen, así que uno podría pensar que las cifras de este horror son aún mayores y van a ser aún mayores contra el 2024. Y me gustaría preguntarte, ¿qué tan inestable está el mundo cuando vemos Gaza, cuando vemos Venezuela, cuando vemos, ahora estamos sumando Cisjordania, Ucrania, en fin, en África tenemos varios puntos también de complicación y otros latentes? ¿Cómo ves tú también este panorama mundial? Vivimos en un mundo muy tenso, francamente, y tenso por varias razones. Es un mundo donde hay cambios profundos políticos que están ocurriendo en muchos continentes. Hay cambio climático que está poniendo estrés sobre poblaciones en casi todos los sentidos. Y luego hay una política o una tensión geopolítica entre por lo menos Estados Unidos y China. Obviamente tienes agresores como Rusia en el caso y Hamas en el caso de Gaza. Entonces tienes un momento tenso en un mundo cada día más complejo y donde las cosas están ocurriendo más rápido cada día. Entonces, para los liderazgos es aún más difícil navegar estas aguas revueltas en que vivimos. Bueno, y tienen un tema de disputa de liderazgo en las elecciones en Estados Unidos. Ha habido un cambio también importante, obviamente, con la entrada de Kamala Harris en la competencia. Alguien te identifica a ti, claramente no Donald Trump. Pero más allá de aquello, ¿cómo ves el punto? ¿Fue un punto de inflexión? ¿Es hoy día una carrera abierta? ¿Y qué crees tú que es lo que está en juego en esta elección? Mira, lo que está en juego es dos visiones muy distintas de qué es los Estados Unidos, qué debe ser y su papel, francamente, en el mundo. Tienes a un expresidente, ahora la persona más vieja en la historia del país de buscar la presidencia oficialmente por parte de un partido, en Donald Trump. Era Biden, pero ahora nunca no llegó a ser el candidato oficial. Entonces, ahora el viejo de la contienda es Trump, con una visión muy del siglo pasado, francamente, y una visión muy insular de que vamos a hacer cosas simplemente para reforzarnos en casa y quedarnos en casa. Y una visión de una sociedad más cerrada y con menos derechos para menos partes de la sociedad. En contraste tienes a Kamala Harris, la vicepresidenta, que tiene una visión hacia el futuro, tiene una visión de ampliar la inclusión en los Estados Unidos y de tener un liderazgo global por parte de los Estados Unidos a defender valores comunes y valores a fondo como la democracia y, de nuevo, de la inclusión. ¿Cuál dirías tú que van a ser los temas, no los que quisieras, sino los que crees que van a definir esta contienda? ¿Y por qué te lo pregunto? La vez pasada estuvimos cubriendo las elecciones allá y la verdad es que Biden se impuso por 4 estados 80.000 votos, básicamente. O sea, eso fue porque es una elección indirecta, se lo hemos explicado a quienes nos ven en este programa. No es quien saca más votos gana. De hecho, Hillary Clinton perdió con 8 millones más de votos que Trump y perdió legítimamente. Trump ganó legítimamente. Pero el punto es entonces que no necesariamente lo que es promedio a nivel nacional es lo que decide una elección. ¿Qué va a definirla? Lo va a definir, creo que, dos cosas. Uno es este contraste entre visiones de quiénes somos como país. Eso a nivel global. Sí, que es a nivel global. Y luego van a ser temas cotidianos, temas de la economía, de inflación, de acceso a derechos, empezando con el derecho al aborto. Entonces, y la tensión entre esos dos grupos de temas, francamente, de inflación y economía en un lado. Muy importante, que son porque desafíos, la inflación obviamente que los está golpeando todavía. Se golpeó y un poco la resaca de eso sigue con la sociedad estadounidense. La economía va bien en el marco global, pero lo cotidiano todavía la gente está muy inquieta con la economía, aunque salen cifras que están más cómodos con su día a día en la economía. Y luego también el tema de aborto es un tema que va a ser muy importante. Por primera vez en la historia de nuestro país, la Corte Suprema quitó un derecho constitucional hace 2 años
y ha sido algo que ha sido un motor para el Partido Demócrata. Ha funcionado muy bien electoralmente a todos los niveles. Esa es la primera vez que vamos a tener una contienda presidencial después de esa decisión de la Corte. Entonces, creo que esos temas se suman a este contraste de visiones de quiénes somos como país. ¿Está en riesgo la democracia en Estados Unidos, como sostienen algunos? Otros dicen que no está en riesgo la democracia, sino la calidad de la misma, y otros dicen que en el fondo es una historia que se cuentan los demócratas para perjudicar a Donald Trump. Por lo menos la calidad de la democracia está en juego. Y tienes un expresidente en Donald Trump que tiene tendencias autoritarias. Y no es que yo lo diga o que otros demócratas lo digan. Él mismo ha dicho cosas y está presentando un proyecto de gobierno que es cerrar espacios, es cerrar derechos, de restringir lo que ha sido la democracia creciente en los Estados Unidos. Es parte de lo que él quiere como presidente de los Estados Unidos. Eso por lo menos minaría la calidad de la democracia estadounidense. Sí creo que es una elección muy importante para el bienestar democrático del país, como casi todas las elecciones lo son, y en particular en un mundo tan revuelto, en un mundo tan tensionado, el poder expresarse en las urnas, el poder marcar un futuro como país en las urnas es la parte más importante de cualquier democracia. ¿Qué tan importante va a ser, crees tú, el debate? Siempre se dice, aquí nos ha tocado además también transmitir los debates norteamericanos, el último que fue impresionante, ver lo deteriorado que estaba Joe Biden, y uno tuvo la sensación al verlo, en verdad, este debate cambió el naipe, cambió completamente. No sabía uno lo que iba a pasar, pero parecía como evidente que tenían que reemplazar al candidato si es que se dejaba reemplazar, que fue lo que ocurrió finalmente. Entonces, claro, queda claro que efectivamente los debates normales puede que no, pero en circunstancias excepcionales sí pueden cambiar una historia. ¿Qué tan importante va a ser, si es que se termina produciendo o no, el debate del 10 de septiembre? Pero también te aprovecho de preguntar, ¿qué pasa si no se produce? ¿A quién perjudica más? No sé a quién perjudica más. Creo que es importante tenerlo y creo que se tendrá, si es el 10 de septiembre o no. Y obviamente estamos en la etapa del debate sobre el debate, de las reglas del debate. Pero creo que es importante por el contraste de nuevo y porque el cambio inédito de candidato a las alturas que el Partido Demócrata tuvo que cambiar su candidata, el electorado merece la oportunidad de ver los dos juntos y ver cómo interactúan estas dos visiones de quiénes somos como país y para dónde debemos ir como país. Tú trabajaste con Barack Obama como asesor muy destacado de él, y quisiera preguntarte, ¿tú sientes que en verdad lo que está produciéndose con esta campaña de Kamala Harris tiene algún punto de comparación en el nivel de movilización que se está produciendo de parte de quienes adhieren a ese sector de la política norteamericana? Creo que sí, creo que lo que hemos visto en los últimos 30 días es algo que lo que más resuena son ese momento de la campaña en el 2008 del presidente, del entonces senador Obama, donde gente veía un futuro distinto, veía una oportunidad de cambio, veía un agente de cambio y alguien que estaba en la política para beneficiar a la población y no a sí mismo, no otro político más. Entonces creo que eso está resonando de una forma muy parecida a lo que fue la campaña de Obama en el 2008. Ahora, tiene algo de extraño porque estamos hablando de la vicepresidenta. Sí, no, es una de las curiosidades. Que representa el cambio siendo continuidad de un mandato, igual llama la atención. Sí y no, porque sí es, en temas de ciertas políticas públicas es continuidad. Y representa algo de continuidad, pero sí es un cambio grande de generación. El presidente Biden le lleva 20 género. Y de género, pero más que nada de visión de cómo y por qué se hace la política y para quién se hace la política. Entonces creo que eso es el cambio que se está sintiendo más que cualquier otro. Ahora, pareciera ver, para llevarte a temas internacionales, pues aprovechar de viajar un poquito por nuestro continente. En respecto de Israel, no pareciera haber tanta diferencia entre uno y otro candidato. Israel ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos siempre y tiene un fuerte poder de lobby también en la política interna norteamericana, eso tampoco hay que desconocerlo. Pero paralelamente han habido protestas y ha habido un movimiento de jóvenes y otros sectores del partido demócrata muy críticos, eran muy críticos con Biden y por añadidura se pensó también con Kamala Harris,
que se mueve entre que está casada con su esposo, tiene ascendencia judía y las lealtades tradicionales de la política exterior norteamericana, y por otro lado también tratar de no defraudar a este sector de jóvenes que han sido muy críticos de la política de Joe Biden en la Franja de Gaza, porque ahí con 45.000 muertos no se puede calificar si no es de masacre lo que ha ocurrido. Y no es fácil este tema. Parecían no haber tantas diferencias entre uno y otro. Pero hay diferencia. Creo que lo vimos en lo que dijo la vicepresidenta en su discurso en la convención demócrata. Creo que obviamente ella va a defender, como cualquier líder estadounidense, el derecho del Estado de Israel de defenderse. Pero ella a la vez también subraya la importancia de cómo se defiende, es muy importante. Francamente, esa segunda parte le ha faltado al discurso del presidente, no solamente al discurso y la política del presidente. Sí, del presidente Biden. Esa sí es una diferencia, creo que importante. Y no creo que es que ella esté jugando a la política o respondiendo a la protesta y la crítica por parte de estos sectores más jóvenes en los Estados Unidos que sí están dando voz a una preocupación sobre los palestinos y lo que ocurre al pueblo palestino. Es lo que cree la vicepresidenta. Ella es vicepresidenta en este momento. La política internacional de un gobierno lo lleva al presidente de los Estados Unidos. Entonces, sí, ella ha defendido lo que ha estado haciendo el presidente Biden, pero creo que se ha desmarcado de una forma importante que si ella llega a ser presidenta de los Estados Unidos, creo que veremos más presión sobre el gobierno de Israel. Y lo vimos francamente con la reunión, con lo que ella salió de su reunión con Netanyahu hace el mes pasado, donde salió mucho más fuerte y con una advertencia del cómo es sumamente importante y que los Estados Unidos debe tener más voz en el cómo se defiende Israel de lo que ha tenido hasta la fecha. Ahora, otros temas bajando ya a nuestro continente, pero se van todos cruzando de alguna manera, ¿no? Es el tema de Venezuela, la crisis en Venezuela. ¿Cómo ves tú esa situación donde hay unas elecciones, las califico yo, digamos, pero no solo yo, digamos la ONU, el Centro Carter, conversamos con la jefa de la misión, de hecho aquí en este programa, de la misión en Venezuela, el Centro Carter, y la verdad es que un fraude y una dictadura. El punto es qué está dispuesto y cuán importante, porque no nos hacemos ilusiones desde América Latina que vamos a hacer una prioridad en la política exterior de Estados Unidos, no. Pero, ¿cómo ves tú que ha llevado el gobierno de Biden y cuánto le importa y cuánto está dispuesto a hacer por Venezuela y en Venezuela? Es dispuesto a hacer y capaz de hacer, que también creo que es importante reconocer. Creo que, mira, llegamos a una situación, la elección fue un fraude total. Es un gobierno autoritario. Nicolás Maduro no es un presidente legítimo de Venezuela. Pero sacar a alguien de poder no es fácil. Y creo que lo que sí se logró en este proceso hasta la fecha es que hoy Nicolás Maduro se encuentra más débil internamente de lo que estaba al comienzo del último año. Está en una situación más compleja dentro del propio régimen y creo que eso es buena noticia para los que queremos ver cambio a fondo en Venezuela. Pero, de nuevo, hay límites de lo que se puede hacer desde afuera en cualquier país. Los Estados Unidos nunca iban, ni cuando Trump hablaba de ello, intervenir directamente en Venezuela. Hay interés en defender la democracia también en la región. Lo vimos, francamente, por parte de la vicepresidenta y su equipo en el caso de Guatemala. Lo vimos en la administración en grande en el caso de Brasil. Entonces, la capacidad de los Estados Unidos de defender en momentos claves la democracia existe, pero tiene sus límites si al otro lado de la ecuación está un autoritario que está dispuesto a reprimir su población como lo es Nicolás Maduro. Ahora, sabiendo también que en la historia de Estados Unidos y en el presente también ha estado el apoyo a dictaduras. Sí. O sea, que es parte de la historia que tiene Estados Unidos. Tenemos una historia compleja. Con Chile también. Con Chile y con muchos otros países en Latinoamérica, francamente. No han sido nuestros mejores momentos el apoyo en esos entonces de las dictaduras latinoamericanas. Creo que lo que sí vemos actualmente con el presidente Biden, lo vimos con el presidente Obama, creo que lo vemos con la vicepresidenta Harris, es hacer lo posible, entendiendo que hay límites, de abrir espacios para las poblaciones de países que están viviendo con regímenes autoritarios
como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. ¿Qué salida ves a la crisis en Venezuela? Mira, creo que no está nada clara la salida de esta crisis. Lo que creo que todavía es necesario e importante que los vecinos, empezando con los vecinos de Venezuela, siguen presionando. Porque, de nuevo, Nicolás Maduro les prometió a ellos, a Lula, a Petro, a otros, a López Obrador, que iba a demostrar que había ganado esta elección legítimamente. No lo puede hacer, pero creo que seguir presionándole en eso es importante porque ayuda a minar la credibilidad de Maduro internamente y a mediano y largo plazo creo que eso es parte de una solución en Venezuela. Para ir cerrando, ¿cómo ves que cambiaría si es Kamala Harris o Donald Trump la política hacia América Latina, que de nuevo nunca ha sido prioridad, digamos, o sea, frente a China, Ucrania? ¿Cómo crees que sería la política de Estados Unidos respecto a América Latina, pero también en qué otro punto de la política exterior tú crees que habría una diferencia relevante? Mira, creo que una diferencia relevante, importante, es más temática que geográfica. Es decir, la transición energética, por ejemplo, es algo que una presidencia Harris apoyaría, impulsaría desde los Estados Unidos utilizando herramientas de Estado para tratar de seguir avanzando y acelerando la transición energética. Eso tendría implicaciones gigantescas para ciertos países de la región, empezando con Chile. Chile, el tema del litio, el tema del litio, de cobre. También, sí. Entonces, eso tendría una implicación importante si hay un Estados Unidos con liderazgo yendo en esa dirección. Donald Trump iría en otra dirección. Entonces, la combustibles fósiles. Sí, la ausencia de un impulso hacia la transición energética tendría un impacto. La política económica fiscal de cada uno tendría implicaciones gigantescas para Latinoamérica. El presidente Trump, su propuesta, salió un estudio esta semana de la Universidad de Pennsylvania que demuestra que la propuesta de la reforma fiscal que propone Trump pondría 5 billones, trillones en inglés, de nueva deuda en el gobierno estadounidense. Eso tendría efectos inflacionarios, tendría efectos sobre las tasas de interés. También la promesa de aranceles del 10% globales tendría un efecto tanto en inflación como las tasas de interés, y eso afectaría a todos los países de Latinoamérica, en particular porque la cercanía y la importancia del comercio y de los flujos financieros entre Estados Unidos y los demás países de las Américas. La propuesta de Harris añadiría 2 trillones o 2 billones a la deuda. Entonces, esas diferencias en lo macro creo que tendrían implicaciones mucho más profundas para países, en particular un país como Chile, que la política per se de los Estados Unidos ante Latinoamérica. Dan Restrepo, ex asistente especial del presidente Barack Obama, además exdirector para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ha sido un gusto tenerte con nosotros en Conexión Global Prime. Un placer, muchísimas gracias. Seguimos mirando el mundo más allá de las fronteras de Chile. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.